Pendientes de toda la actualidad y, como se imaginan, pendientes del suceso que ha tenido lugar en el día de hoy en Belgorod. Como decíamos, un avión que ha sido derribado en el día de hoy y ya empiezan a salir, bueno, pues algunas declaraciones por parte de Rusia. Antes de entrar en el debate, antes de preguntar a los analistas, escuchamos a Kartapolov hablando de que Ucrania ha derribado este avión con 3 misiles. Le escuchamos. Украина прекрасно знала о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться. Но самолет Ил-76 был сбит 3 ракетами зенитно-ракетного комплекса либо «Патриот», либо «Арис-Т» немецкого производства. Специалисты разберутся потом, когда уже изучат непосредственно место. Estábamos escuchando al presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal rusa, Andrei Kartapolov, afirmando que ha sido Ucrania el que ha derribado este avión con 3 misiles. Un avión en el que, como les recordábamos, les comentábamos antes, había hasta 75 personas, 66 prisioneros y, bueno, pues que apunta, desde luego, a una escalada aún mayor de este conflicto. Pedro, si te parece, empezamos contigo. Quiero saber tu opinión sobre, bueno, este suceso, este accidente, este derribo de un avión, como decimos, con 75 personas, además en un momento en el que iba a haber un intercambio de prisioneros, o sea que es un tema muy serio. Sí, Pedro, te decía que quería saber tu opinión de este suceso. No sé si me escuchas, Pedro. Sí, ahora te escucho. He tenido un lapsus de 30 segundos que no escuchaba y por eso. Pero bueno, escuché perfectamente la intervención anterior y la pregunta. Bien, desde mi punto de vista no es un accidente, es manifiesto por parte del ejército ucraniano que efectivamente, como decía el presidente del Comité de Defensa de la Duma, ha lanzado 3 misiles Patriots para este avión Il-76. Lo cual es muy grave porque, por un lado, se conocía por parte de Ucrania la lista de pasajeros, se sabía que buena parte de la tripulación y la buena parte de los pasajeros del avión eran prisioneros ucranianos, porque iban a Belgorod para después ser intercambiados con los prisioneros rusos, por lo tanto se conocía perfectamente en ese sentido que había una lista de pasajeros que se habían intercambiado. En segundo lugar, se sabe que la práctica habitual es que el ejército ruso transporta hasta Belgorod a través de estos aviones a los pasajeros, a los prisioneros ucranianos que están en distintas ubicaciones del territorio de la Federación Rusa para los intercambios. Y además se había notificado, por eso volaba tan cerca Belgorod, hay que pensar toda la frontera, todas las regiones, todos los oblats rusos próximos a la frontera con Ucrania, la zona de Kharkov, están siendo en las últimas semanas atacados habitualmente por fuego de misiles, de morteros, de diferentes formas por parte de Ucrania. Por tanto, se notifica a la parte ucraniana que estos aviones van a volar próximos a la frontera porque en este caso van a proceder a un intercambio de prisioneros y están transportando estos prisioneros ucranianos. Y en este sentido, por eso todavía es más extraño y más grave la actuación del propio ejército ucraniano. Pero si digamos que esto es la anécdota, la categoría es que en la última semana también ha habido un bombardeo a la ciudad de Donetsk, a un mercado que ha dejado más de 25 muertes civiles y se ve una cierta descomposición del ejército ucraniano. Es decir, al principio eran mucho más cuidadosos, ahora en las últimas semanas, con la situación tan calamitosa que tiene el ejército ucraniano, la falta de apoyos militares, de suministros, de munición, etcétera, etcétera, la enorme pérdida humana que ha tenido, los miles de combatientes que han perdido, pues se ve que las tropas están menos entrenadas, son menos expertas, hay más problemas entre la comunicación entre
la presidencia, el Ministerio de Defensa y el alto mando ucraniano, y se están empezando a tomar decisiones que son enormemente costosas en términos de imagen pública y de reputación internacional para Ucrania. Insisto, el bombardeo sin paliativos a la población civil de hace unos días en Donetsk, con más de 25 muertos, es un atentado terrorista a toda luz. Y este derribo de un avión que estaba notificado, que además la mayor parte de los pasajeros eran prisioneros ucranianos, demuestra una descomposición, una descoordinación, y es un reflejo de cómo está en este momento calamitoso el ejército ucraniano. Quiero preguntar también a ti por esta cuestión, ¿cómo podemos leer estos últimos movimientos de Ucrania? Como bien comentaba Pedro, este bombardeo en Donetsk, ahora el derribo de este avión con 66 prisioneros ucranianos, o sea, es que es su propia gente, ¿no? Igual que ocurría en este caso en Donetsk, ¿no? Que dice Ucrania que sigue siendo su territorio. ¿Cómo podemos leer esto? Los últimos coletazos de Ucrania, no sé por qué está haciendo estos movimientos pues muy agresivos, ¿no? Un poco todo lo contrario a lo que hace Rusia, ¿no? Avanzando en este caso poco a poco. Perdón, la pregunta es... Sí, Diego, te preguntaba cómo podemos leer, cómo podemos analizar estos movimientos. Disculpa, no te había oído lo de Diego, disculpa. Sí. Mira, yo ahí, desde luego, no puedo estar más de acuerdo con Pedro. Esto son coletazos y es una auténtica... A ver, no sé, realmente las acusaciones son graves porque al final estamos hablando de personas, estamos hablando de un avión que es de pasajeros, que no es un avión... efectivamente, no es un avión claramente ni en caza ni nada. Estamos hablando de un avión que no tiene muchos visos de por qué derribarlo, ¿no? Y además estamos hablando de un avión efectivamente que ha sido derribado con 3 misiles. No han lanzado uno ni dos, le han lanzado 3 misiles. O sea, que es que estamos hablando que lo querían quitar de en medio. Las razones. No sé si es un tema mediático, es un tema de comunicación, es un tema de, oye, fíjate qué malos que lo han derribado y no le ha salido bien la jugada a Ucrania. Pero también es verdad que va a haber acusaciones cruzadas entre unos y otros. Sería muy raro, obviamente, que Rusia quisiera derribarlo cuando realmente era, efectivamente, como ha comentado Pedro, para un intercambio de prisioneros, ¿no? O sea, que voy a quitarme yo activos que voy a utilizar, y siento hablar en estos términos, pero es como hay que hablar muchas veces, voy a quitarme yo de activos para cambiarlo por los activos que yo necesito de mi ejército. No sería la jugada más lógica. Sí que es verdad que efectivamente dentro de la desesperación, porque al final yo siempre voy a decir, y creo que no me equivoco, que Ucrania ha sido un juguete roto, ha sido un juguete, en este caso, de Estados Unidos y gran parte de Europa, en el sentido de que es como el amigo enclenque que dices, venga, pégate, que no te preocupes, que yo te apoyo, y luego le dejas ahí al amigo enclenque tirado, ¿no? Y en ese sentido hay que reconocer que ha sido un juguete en el que, y me remito a otras conversaciones que hemos tenido en otra ocasión, que desde el 7 de octubre todo el mundo se ha olvidado de Ucrania. Desde el 7 de octubre todo el mundo se ha olvidado de Ucrania. Todo el mundo ha empezado a mirar nuevamente a Oriente Medio. Y en ese sentido, Ucrania ha visto que ya no tiene a los amigos fuertes, que entre comillas, que le pueden apoyar, y Rusia sabía que era una cuestión de tiempo. Y ahora es el momento, y claro, ante esos coletazos, ¿qué haces? Pues como cuando estás a la desesperada, ni piensas, porque siempre hay una acción, es cuando tienes un problema, para, piensa y actúa. El para, piensa y actúa, en este momento Ucrania, con la situación que tiene ahora mismo y los frentes que tiene abiertos, que además los frentes abiertos que no se comunican tanto las victorias rusas, pero parece que una pequeña acción de Ucrania es como un festival. No, es que hay muchísima acción por parte de Rusia. Y no voy a decir que con benevolencia incluso, ¿de acuerdo? Quizás está para no humillar, porque realmente esto se puede convertir, si lo dejan seguir así, una auténtica humillación, ojo, y no de Ucrania, de todo lo que son los países que han estado apoyando a Ucrania durante 2 años prácticamente. Entonces, en este sentido, Ucrania se ha saltado el pensar y el parar. O sea, está actuando un poco no decir al tuntún, pero sí que es verdad, sin un objetivo claro. El objetivo es disparo lo que se mueva. No es disparar lo que se mueva. Es disparo cuando tenga que disparar y en el momento que tenga que disparar y donde tenga que disparar. Pero es que ahora mismo las acciones que están teniendo
A Zelensky ni se le ve ni se le espera. O sea, es un señor que prácticamente ha desaparecido y no sé cuál será su situación una vez terminado el conflicto, pero me parece que no va a ser nada halagüeño. Quizás por eso también hay voces que dicen que está haciendo ciertos acopios económicos fuera de Ucrania. No entro en esos detalles porque no los desconozco. Pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando que es, me remito otra vez a las palabras que decía antes, un juguete y que no ha salido bien la jugada y que va a tener unas consecuencias muy graves, no solamente para Ucrania, también para Europa. Desde luego, Aleix, quiero saber también tu opinión de este derribo y de estos últimos movimientos por parte de Ucrania, como bien estaban explicando tanto Pedro como Diego, un poco raros, ¿no? Sobre todo pues, atacando a civiles, sobre todo a nivel de imagen, imagino pues que tienen que estar haciendo mucho daño a Ucrania y al propio Zelensky. Sí, empiezo por decir que suscribo todo cuanto han dicho tanto Diego como Pedro. Sí que es verdad que le voy a poner una nota de suspense, no porque no crea que efectivamente hubiese prisioneros de guerra, vaya, si tuviese que mojarme pese a no tener certezas, apostaría abiertamente por ello, pero le doy pues cierto margen a la tesis ucraniana que abogaban por un transporte de misiles, ¿no? En este caso, misiles 300, al final un Il-76 pues no deja de ser un avión de carga pesado y si bien puede transportar pasajeros, también puede transportar material militar. ¿Vale? En ese sentido, sería una opción plausible. Aún así, y también recogiendo un poco el guante de lo que comentaba al principio Pedro, a sabiendas de que, en fin, de que era un avión que pues, volaba relativamente bajo, que había unas coordenadas, que se habían dado una serie de detalles cuando en un contexto de guerra, generalmente este tipo de aviones de carga pues operan con el máximo sigilo y sin declarar sus posiciones justamente para evitar sorpresas como las que han pasado aquí, pues todo apunta a que efectivamente el escenario es el de los prisioneros, ¿no? Y por añadir una nota de que, en fin, de que dentro de lo que cabe, pues todavía se han minimizado ciertos daños, parece ser, si atendemos a la versión de la portavocía rusa, que había un segundo Il-76, que al final era un convoy de 2 aviones, en el que viajaban otros 80 prisioneros de guerra y que pues estuvo a tiempo para girar cola y cambiar el rumbo, ¿no? Con lo que, si no, también iba en clara dirección de colisión. Vaya, que los daños dentro de lo que cabe podrían haber sido bastante mayores. Un par de apuntes en el sentido de los prisioneros. Parece ser, según consta en los registros, que había varios miembros de lo que eran los batallones Azov. Eso también pues, da pie a pensar en potenciales purgas. Y no menos interesante e importante quizá es que los 3 misiles utilizados, me he fijado en la transcripción de la voz que hemos escuchado antes de abordar esta cuestión, y si bien no hablo ruso, pues sí que he entendido 2 palabras, una era Patriot y la otra era Iris-T. Sobre todo, este segundo caso es interesante porque al final es un sistema antiaéreo alemán y los rusos lo tienen realmente muy fácil para demostrarlo. Es decir, si realmente había prisioneros, es tan sencillo como organizar una misión internacional bajo auspicio de Naciones Unidas y es muy fácil recoger muestras de ADN para acreditar que ahí había una serie de miembros, indistintamente de la bandera, pero sí que había una serie de personas y esto pues puede pesar todavía más en la Cancillería de Berlín a la hora de seguir prestando apoyo a Ucrania, teniendo en cuenta que se acreditaría una relación directa entre, en este caso, un armamento perteneciente a Alemania y un derribo de un avión que, en este caso, pues tenía una misión mayormente civil, ¿no? Y si tenemos en cuenta que la situación en Alemania, sobre todo en lo que es el gobierno de Scholz, ya es de por sí crítica, con unos niveles de apoyo que están cayendo en picado y con un auge de la extrema derecha, de la AfD, pues muy importante, no hará más que añadir presión. En el caso de Europa, además, hasta ahora teníamos una situación interesante porque teníamos sobre todo, digamos que un actor díscolo dentro de lo que era el núcleo duro a la hora de prestar apoyo a Ucrania, que era Hungría. Pero es que en cuestión de 3 meses, en cuestión de 4 meses, esta radiografía ha cambiado a 180 grados. Ahora tenemos una Eslovaquia presidida por Fico que es abiertamente, no voy a decir pro-Rusia, pero sí que cuanto menos es propenso a una cierta equidistancia y a mantener pues, contactos e intereses con ambas partes. Y luego tenemos allá un país mucho más serio y mucho más importante por su condición económica y por su preponderancia en cuestiones como la logística marina, que es Países Bajos, donde
pues hace unas semanas venció de forma importante Geert Wilders, parece ser que acabará haciéndose con el poder y en fin, era un candidato que ya en pre-campaña habló abiertamente, sin ningún tipo de tapujos, de reunirse con Putin y de apostar por una postura mucho más propensa al diálogo y al entendimiento, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de apoyos, tengamos en cuenta que hay un paquete de 50.000 millones de euros todavía congelado y pendiente de aprobarse. Ya no solo hay un eventual bloqueo por parte de Ucrania, sino que están empezando a salir distintas voces, distintos enanos en el seno del Parlamento Europeo que van a complicar más todavía cualquier eventual entrega de armamento, ¿no? Y luego, suscribiendo las palabras de mis compañeros, si a eso le sumamos las distracciones inoportunas, como que se reactive el polvorín en Oriente Medio, el propio desgaste de una guerra que por sus características, que por su modelo de guerra de desgaste, pues es evidente que Ucrania no puede vencer, pues todo apunta a un desenlace no muy tardío y que posiblemente empecemos a ver en unas semanas con disputas internas que empiezan ya a aflorar con candidatos como podrían ser el actual alcalde de Kiev o el máximo representante de las Fuerzas Armadas ucranianas, Saludny, que ya han tenido distintos encontronazos públicos con Zelensky y que no descarto que, en fin, que todo ello pueda derivar en algún tipo de purga o incluso de pugna interna por el poder. Antes de todo esto, antes de terminar, Pedro, quiero preguntarte por una cuestión muy interesante de todo lo que acaba de comentar